Vamos a los temas políticos, sobre todo con miras a esta segunda vuelta al balotaje. La encuesta Pulso Ciudadano arroja que Gabriel Boric ganaría la elección presidencial con un 40,4% de las preferencias, superando a José Antonio Kast, quien obtendría un 24,5% de los votos. Queremos profundizar en estos temas. Tenemos ya la comunicación con la directora de Asuntos Públicos de Pulso Ciudadano, Victoria León. Gracias por esta comunicación, Victoria. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Viviana? Buenas tardes. Victoria, volvemos ahora a conversar con el mundo de las encuestas, sobre todo pensando que muchas de ellas dieron una sintonía respecto a lo ocurrido el domingo pasado. Entonces sería interesante en esta que es de las primeras en torno al balotaje, saber cuándo fue el día en que se realizó, cuántos días, cuánto también es la muestra, para poder también entender esta diferencia, algo que ustedes siempre han incorporado, ¿no? Que es el votante probable a el total de quienes muestran su preferencia en torno a la segunda vuelta. Exacto. Primero que nada, agradezco la pregunta porque es muy relevante que nos enfoquemos en la calidad del dato, cómo se genera y también cómo se puede comparar. A veces aparecen comparándose muchos datos y no sabemos bien de dónde vienen. Nosotros iniciamos este levantamiento el día martes en la mañana y terminamos el viernes. En ese sentido, hay que considerar la agenda noticiosa que ocurrió durante esos días y cómo eso puede ir afectando la popularidad de un candidato u otro. Porque obviamente los dos candidatos tuvieron situaciones bastante diversas y bastante diferentes unos del otro de la semana. Y la muestra con que estamos trabajando para esta edición fue de 1.518 casos que se levantan por panel online, o sea, encuesta por web. Ahí el margen de error que tienen, ¿cuál es? Para esta edición es 2,5 puntos porcentuales, que es más o menos, para que tengamos unas referencias, más o menos lo que variaría entre el resultado que nosotros entregamos y la realidad. Más o menos. Sí, hagamos la distinción también entre el votante probable. Para quienes no sepan de qué se trata, son gente que efectivamente les confirmó que ya participaron del proceso. ¿Cómo se hace la distinción ahí? Exactamente, porque la pregunta se le hace a toda la población y luego le preguntamos a la gente si votó en la primera vuelta, si está interesado en la elección y qué tan probable es que cree que va a ir a votar en la próxima elección. Entonces ahí nosotros construimos un algoritmo y en este caso, para esta edición, nos dio un votante probable de 55,8, o sea, más de la mitad de la población iría a votar. Ahora, siempre nos pasa que a medida que la elección se va acercando, esos márgenes van cambiando porque la gente en el fondo ahora lo ve más como una intención y ya los días más cercanos a la elección se toma la decisión de efectivamente si el candidato me motiva tanto como para levantarme e ir a hacer la fila y votar. Sí, y es relevante porque una de las estrategias de los comandos precisamente es ir a buscar ese 52% que no participó. Pero otra cosa que es bien llamativa y que es el fenómeno un poco en torno al voto de Franco Parisi, casi bordeando el 1.900.000 y tantos infracción, es que ustedes precisamente preguntaron a las personas que dijeron que votaron por él qué harían en la segunda vuelta, y ahí también hay datos bien relevantes de comenzar a analizar porque, según lo que ustedes pudieron ahí constatar, en parte un 30%, entiendo, no estoy buscando el dato bien específico, se iría a la candidatura de Gabriel Boric. Sí, analicemos eso, ¿dónde se iría, cómo se repartiría? Mira, nosotros a esta pregunta de intención de voto hemos ido estudiando el perfil de Franco Parisi y hemos ido viendo qué tipo de personas se interesa o se interesó por su candidatura. Y en general tenemos personas que se posicionan fuera del eje clásico izquierda-derecha. Sí. O sea, esa nomenclatura para ellos ya no corre y Franco Parisi representa muy bien eso, como esta nueva forma de hacer política y un nuevo discurso frente a los ejes tradicionales. Obviamente, cuando le fue tan bien, ahora tanto la izquierda como la derecha quieren ir a capturar ese voto. Y ese voto, en algunas categorías, dicen que se parece más al de la derecha, en otras dicen que se parece un poco más a la izquierda. Yo creo que el candidato Parisi logró convocar a muchos
tipos de personas, muchos perfiles distintos. Lo que vemos ahora es, contrario a lo que algunos pensaban, que se inclinarían más a votar por Gabriel Boric. Sí. Sin embargo, son personas que en general, si lo vemos en términos de todos los números, no estarían muy seguros de ir a votar. O sea, muchos votarían nulo, otros simplemente no saben por qué votar, y de plano tenemos un porcentaje de gente que no iría a votar en esta segunda vuelta y que en la primera vuelta votó por Parisi, que ninguno de los dos candidatos que están en la papeleta lo motiva tanto como para entregarle su voto. Sí, ahí en el dato exacto, 36,8 de los votantes de Parisi apoyarían a Gabriel Boric en el balotaje y un 12,4 su respaldo a José Antonio Kast, pero también es interesante lo que tú señalabas, pensando en esta identificación que se trata de buscar de más bien un voto contrasistema, ¿no? Como que no obedece a las lógicas más tradicionales, que gran parte de ellos no estarían interesados en participar de esta segunda vuelta. Pero también hicieron un desgloso ustedes de las candidaturas de Sebastián Sichel y la de Yasna Proboste, junto a la de Marco Enríquez Minamis, que uno entendería que seguiría la lógica de apoyar a los sectores de donde ellos provienen, ¿no? Unos a Gabriel Boric y en el otro caso a José Antonio Kast. Pero también hay ciertos porcentajes ahí, no es el completo de ese electorado, ¿no? Claro, no es que todo el electorado se mueva a un candidato u otro. Nosotros, por ejemplo, vimos en el día de la elección, el domingo pasado, que el candidato Sichel no salió directamente a apoyar a José Antonio Kast, y esta semana ha estado fuera de la palestra, no ha aparecido haciendo declaraciones ni a favor ni en contra. Y en el caso de Yasna Proboste, ella, si bien al principio hizo un apoyo un poco más tibio, después ya se aclaró, y hoy día mismo están debatiendo sobre este asunto en la democracia cristiana. Entonces todavía los candidatos no han hecho un llamado a sus votantes a votar por uno o por el otro. Entonces yo creo que hay que ver cómo ese llamado va a afectar el comportamiento en la siguiente encuesta y hasta el final que lleguemos a la elección. O sea, todavía hay un margen de personas que no se sienten interpeladas por su candidato, sí, y que no sienten que ninguno de los otros dos que les quedan en la papeleta los están motivando. Ahora, también hay un llamado de ambos candidatos en sus formas a buscar alianzas más con el centro. Ya vemos, por ejemplo, la incorporación de Paula Daza en el comando de José Antonio Kast, o un apoyo más transversal por parte de la ex concertación hacia Gabriel Boric. Entonces ahí están buscando ese voto y tratando de convencer a los votantes, principalmente de Sichel y Yasna Proboste, que están todavía ahí no tan convencidos por estas ideas que quizás les parecen un poco más de extremo. Claro, que es un gran bolsón electoral de más de 3 millones que fueron los que participaron de la primera vuelta. Pero otro tema que se ha instalado, siguiendo la lógica de los balotajes anteriores, es que quien pasa primero tiene mayor probabilidad de ganar. Vámonos a los votos. Por ejemplo, José Antonio Kast sacó 1.705.000 infracción, en el caso de Gabriel Boric es 1.558.000. Hay una ventaja de 146. Entonces, ¿cómo también se analiza en este caso, en este contexto, pensando que es una elección distinta, remontar, y lo estrecho también que hay entre la votación de la primera vuelta entre un candidato y otro? O sea, es poco en cuanto a votos. Sí, son poquitos votos. Bueno, si nosotros recordamos, por ejemplo, la elección de Lagos Lavín, sí, esa se decidió por 30.000 votos, una cosa mucho más estrecha cuando votaba mucha más gente. Creo que todavía es demasiado pronto para aventurarse respecto de si la gente va a cambiar su voto o ir a votar. También eso es bien importante, porque como partimos con 7 candidatos y ahora quedan 2, los candidatos que quedaron fuera no eran candidatos inocuos, eran candidatos fuertes, que lograron 3 de ellos más de un 10%, y Meo, que sacó cerca de un 8%, o sea, sí, les fue bien, convocan. Y lo que tienen que hacer ahora los candidatos que están en disputa es ir a buscar esos votos. Históricamente es cierto que quien pasa primero
tiene una ventaja. Sin embargo, hemos visto que hartas tendencias históricas se han roto en esta elección. Por ejemplo, tenemos dos candidatos que no vienen de los conglomerados que tradicionalmente están disputando los espacios de poder en Chile y están también buscando un discurso distinto. Creo que es un momento bien rupturista respecto a lo que ha venido pasando en las últimas elecciones presidenciales. Sí, es un escenario sumamente distinto. Y por lo mismo, fue llamativo cuando se da a conocer esta encuesta por la diferencia, porque estamos hablando de un 40 versus un 24, pensando que las lógicas y también lo que se sabe que son los propios manejos que tienen los comandos, decir de que va a ser sumamente estrecho. Tú hacías mención a Lagos Lavín 99, donde se hacía el cálculo que podían ser 2 votos por mesa. Pensando en lo que ustedes también aquí entregan como información, ¿no necesariamente puede ser tan reñido y tan estrecha esta segunda vuelta? Bueno, tenemos que considerar que recién pasó la elección. Claro. En general, las segundas vueltas antes había un poco más de tiempo para hacer campaña. Este periodo de campaña es bastante estrecho. Y en este momento lo que estamos viendo es que la gente que votó por Kast se está manteniendo dentro de su elección y la gente que votó por otros candidatos distintos de Kast y Boric están buscando todavía su espacio. Entonces puede ser que al más votos de Sichel, por ejemplo, migren a Kast. Estamos recién partiendo el escenario. Lo que nos cambia todo es que es muy poquito el tiempo que tienen para revertir esa situación. Pero efectivamente se esperaba un resultado un poquito más estrecho. En este caso también hay que considerar lo que hablábamos al principio, la semana que cada uno de los dos candidatos tuvo. La semana de José Antonio Kast no fue una semana fácil, tuvo problemas dentro de su partido, tuvo ahí varias situaciones un poco más polémicas. En cambio, la semana de Gabriel Boric fue mucho más positiva en ese sentido. Y eso también genera un impacto en cómo las personas ven a los candidatos. Sí, están preparando ya otra encuesta porque además no sé si en esta segunda vuelta se rige la misma normativa, ¿no? Que no se pueden publicar una semana antes. Sería en eso mismo, más bien, la normativa opera igual con miras a esta segunda vuelta, ¿no? Sí, la normativa opera igual, son 15 días antes de la elección, por lo tanto hay cierto espacio en los cuales no se pueden hacer estudios públicos. Lamentablemente ahí no tenemos tanto margen para mostrar resultados y evolución como fue la primera vuelta. En la primera vuelta nosotros pudimos ver todo el trayecto entre que Kast empezó a subir, Sichel empezó a bajar y cómo se vino viendo esta tendencia. Ahora, como la segunda vuelta está la redundancia, a la vuelta de la esquina, no tenemos mucho tiempo para generar muchos más datos. Lamentablemente ahí la ley nos limita un poco. Valentina, Victoria, que te agradecemos el tiempo y la posibilidad de analizar lo que es esta primera encuesta con miras a este balotaje, así que vamos a quedar bien pendientes también. Muchísimas gracias. Sí, quedamos muy pendientes. Gracias a ti. Chao.